Bueno, este es nuestro sistema digestivo. En el colegio quizás nos enseñaron los órganos implicados, el orden y la función exacta, pero es importante conocer cómo estamos hechos por dentro, cómo funcionamos, para entender cómo podemos cuidarnos y tener una vida saludable. En realidad, el aparato digestivo es un gran tubo. En total, en un adulto mide 12 metros y es un tubo que va cambiando de longitud y de ancho conforme va avanzando. Empieza en la boca, como ustedes pueden ver allí. Continúa por otro tubo más delgado, que es el esófago. Se ensancha en una bota o bolsa, que es el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso. En la boca tenemos unas glándulas, entre ellas está en azul, que es la parótida, que cuando de niños en algún momento hemos sufrido de la famosa enfermedad de las paperas, es porque esta glándula, que está muy junta al oído, se inflama. Después tenemos este en verde, que es la glándula que está debajo de la mandíbula inferior, y esta que está debajo de la lengua sublingual, ¿no? Acá les muestro cómo es que en épocas de la infancia se produce una inflamación. Estas glándulas producen principalmente la saliva y otras enzimas, ¿no? Y la principal enzima, que es la amilasa, que se produce a nivel de la boca, sirve para poder un poco preparar el alimento para que vaya desintegrándose para poder ingresar por el esófago hacia el estómago. Y hay otro tipo de enzimas que son las lisocimas, por ejemplo, que son bactericidas. Son antibióticos naturales, por así decirlo, que en la boca, que existen millones de microorganismos, se dice que en la boca humana existen más microorganismos que en algunos animales, puedan estas lisocimas discriminar a aquellos que consideran patógenos de aquellos que no. Como les recordaba, la inflamación de alguna de estas glándulas crea las famosas paperas. Y en este esquema les quiero mostrar cómo es que a este nivel hay una puertita o compuerta, que es esta donde está el puntito celeste, que discrimina entre la entrada del alimento, que debería ir por este conducto que es el esófago, del aire, que debería ir por este otro conducto que es la tráquea. Entonces, cuando uno se atora, por ejemplo, esta tapita que permite la entrada hacia los pulmones o hacia el estómago, desregulariza su función. Entonces, puede causar una aspiración, es decir, una entrada de alimento hacia la laringe y luego hacia la tráquea y los pulmones, causando las famosas aspiraciones o atoros, ¿no? Entonces, a veces se desregula, no solamente porque cuando uno está comiendo habla, sino a veces porque también, por ejemplo, está con tos y está comiendo y puede haber una desregulación en los mecanismos de cierre de la compuerta. En este otro corte lo podemos ver un poquito más claro, ¿no? La cavidad bucal, entra el bolo alimenticio por aquí, llega hasta este doble camino, uno que es el esófago, que conduce el alimento hacia el estómago,
y otro que conduce la laringe hacia la tráquea y posteriormente los bronquios y los pulmones. Esto para tenerlo presente cómo estamos estructurados por dentro, ¿no? Finalmente, cuando el esófago, que es un tubo también, llega hasta una compuerta que se llama el cardias, que es la abertura superior del estómago, que es esta bolsa que está aquí, en forma de una bota, llega el bolo alimenticio y produce una estimulación de esta compuerta, que es el cardias, y permite la entrada del alimento hacia el estómago. Hija, estoy en el colegio de adelante. La continuación del otro colegio, pues. Uno de nuestros amigos ha dejado inadvertidamente su micro prendido. Ok, vamos a continuar. Entonces, el bolo alimenticio va a avanzar y el estómago le va a permitir la entrada de este alimento hacia este espacio que es el estómago para poder empezar el proceso de la digestión. Y en esta figura estamos viendo cómo es nuestro estómago realmente, ¿no? Tiene capas musculares que están dispuestas en esta manera, ¿no? Todo esto es músculo realmente. Hay fibras longitudinales, hay estas fibras transversales y que se van intercalando en esta manera. Todas las capas superiores de este digestor, que es una máquina digestora, están constituidas por estas fibras musculares porque tienen que ejercer fuerza de un motor. ¿Para qué? Para poder moler los alimentos, triturar los alimentos hasta un tamaño que pueda ser posteriormente absorbido por el intestino delgado. Entonces tiene que hacer movimientos peristálticos, que es lo que mencionan, para poder moler y digerir los alimentos que ingerimos, ¿no? Dentro de la piel interna de este estómago está constituida por la mucosa, que es la misma piel que tenemos dentro de los cachetitos, dentro de la cavidad interna de la boca. Es una piel rosadita porque está irrigada por muchos vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos la irrigan, y además es muy húmeda. ¿Por qué? Porque necesita mantener niveles altos de agua, porque allí también se producen algunas hormonas y algunas enzimas. Y es rugosa. ¿Por qué? Porque dentro de cada cripta que se forma, dentro de estos pliegues, hay millones de células productoras de enzimas digestivas. Más adelante vamos a ver, ¿no? Tienen diferentes nombres, que no es necesario que se acuerden de ellos, pero es de acuerdo a lo que disuelven, ¿no? Hay lisosimas, hay pepsinógeno, hay aquellas que digieren proteínas, hay aquellas que digieren carbohidratos, harinas, en otras palabras, y hay aquellas que se encargan de digerir las grasitas que también ingerimos en nuestros alimentos. El ser humano es un ser omnívoro. ¿Qué quiere decir esto? Que puede consumir tanto carne, todos los animalitos, proteínas vegetales, que pueden venir de las legumbres, etc. Puede ingerir vegetales y puede ingerir, bueno, los líquidos y otros, ¿no? Las frutas y todo ello. Entonces, este estómago, este digestador, esta máquina moledora y trituradora, que es el estómago, puede digerir estos alimentos, ¿no?
Bueno, esta es una imagen que muestra el cardias, que es la apertura superior del estómago. Acá ustedes están viendo cómo el bolo alimenticio baja por el esófago, llega hasta el cardias y ingresa hacia el estómago. Nuevamente las capas musculares, quiero que se graben esa imagen porque es un motor que va digeriendo, partiendo en partículas y moléculas mucho más pequeñas los alimentos, tanto carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera, ¿no? Y aquí en resumen, tenemos la estructura anatómica, es decir, cómo estamos estructurados, cómo estamos hechos, todo este tubo digestivo de 12 metros. Aquí la función de cada una de sus partes. La boca tiene una función de captar el alimento, ingerirlo, el alimento, discriminar hasta cierto punto qué alimento es permisible para poder ingerirlo, ¿no? Es una parte bastante importante la entrada del alimento, ¿no? Y el esófago es un tubo que no solamente es un tubo, sino tiene mecanismos y movimientos de propulsión que van en sus ondas de movimiento, empujando el bolo alimenticio hasta la máquina digestora que es el estómago, y posteriormente pasa por este otro tubo, que es el intestino delgado, que básicamente va a discriminar entre aquello que sirve para absorber, que es nutritivo para absorber, y va a dejar aquello que no considera nutritivo para absorber, ¿no? O asimilar. Y finalmente este otro tubo que se encarga de discriminar nuevamente entre aquello que sirve y no sirve, pero mucho más a detalle. Aquí, en resumen, vemos cómo es que se producen por ejemplo, aquí en la boca se producen las enzimas, los jugos pancreáticos, que son las glándulas anexas de este aparato digestivo, el jugo gástrico, la bilis, los jugos intestinales. El día de hoy solamente vamos a hablar de este aparato digestivo desde que empieza desde la boca, el esófago y el estómago. Y finalmente, para redondear toda esta idea, ¿no? La boca prueba el alimento, le permite la entrada, por así decirlo, de ese alimento, y ese alimento llega por el esófago, por los mecanismos de peristalsis, propulsión. Todo este esófago también tiene una musculatura lisa que obedece a redes nerviosas que son manejadas por el cerebro también para ordenar que ese alimento se desplace y pueda llegar hasta el estómago, ¿no? Que es el gran digestor, que en sus movimientos de propulsión y molienda, así se dice, puede ir triturando este alimento, partiéndolo en pedacitos que posteriormente van a ser absorbidos en el intestino delgado. La boca también tiene una función de triturar el alimento, de ensalivarlo, de prepararlo para que pueda ser digestado por el estómago. Por eso es importante permitir un espacio para poder comer nuestros alimentos con tranquilidad. Porque cuanto más la boca en su función de molienda también, a través de la masticación y a través de la salivación, de la mezcla con estas enzimas digestivas también, pueda preparar el bolo alimenticio para que pueda ser del tamaño, para que pase por ese tubo delgadito que es el esófago, y también de la consistencia, o sea, que no esté ni muy seco, ni muy duro, ni muy grande. Por eso es importante darse ese espacio de la masticación. Y también porque en el proceso de masticar en la boca, nosotros
mandamos una orden a un centro de la alimentación que está en el cerebro, que le avisa que estamos comiendo, que estamos ingiriendo alimento, que es muy importante para regular el apetito posteriormente, ¿no? Entonces, este proceso se dice que dura hasta que termina realmente de 3 a 4 horas. Imagínense el trabajo que hace todo este aparato digestivo para poder finalmente enviar a la sangre el alimento en un tamañito tan pequeño que puede ingresar a la célula y alimentarla y poder permitir que esta célula pueda vivir, pueda repararse o si ya toca, regenerarse. Y bueno, específicamente ahora nos íbamos a centrar en el funcionamiento del estómago, de ese digestador de los alimentos. El estómago se habla que tiene 3 fases, o la digestión tiene 3 fases en sí. La fase cefálica, la fase gástrica, que implica básicamente al estómago y todos sus productos enzimáticos y hormonales. Ojo con esto, en el estómago también se producen hormonas. Y la fase cefálica, que es bastante espectacular, porque acá vamos a poder mapear una de las causas principales de también por qué existen aquellas gastritis en personas que cumplen con todas las normas, pero sin embargo siguen teniendo las gastritis, ¿no? Entonces, la fase cefálica tiene una explicación que empieza en el sistema nervioso autónomo. Nosotros habremos escuchado bastante el sistema de lucha-huida durante toda esta pandemia que se activa en el estrés, en las situaciones de tensión, angustia, de mucha presión, etcétera, ¿no? Este sistema nervioso autónomo está gobernado por el cerebro y tiene 2 ramas, el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el que estimula la función de muchos órganos. Por ejemplo, en el corazón aumenta la frecuencia cardíaca. En el ojo produce una apertura del iris para poder ver bien. Aumenta la frecuencia respiratoria, etc. En sí, en toda la economía del cuerpo, el sistema simpático ante una emergencia, una alerta, una situación de estrés, lo que va a hacer es hacer hiperfuncionar el órgano. Pero en el aparato digestivo es la única excepción. Es decir, si una persona está en una situación de mucha tensión, de mucha preocupación o de alerta total, lo que va a hacer su sistema digestivo es enlentecer todas las funciones involucradas. Es decir, las secreciones se van a secar, no se va a producir saliva, no se van a producir los jugos pancreáticos, los jugos biliares, los jugos gástricos. Se va a enlentecer el movimiento de la peristalsis. La peristalsis es el movimiento como en ondas, como en olas de mar, que se produce para poder trasladar el bolo alimenticio hacia las diferentes partes de este aparato digestivo. Entonces, esto hay que tenerlo muy bien en cuenta porque el ser humano economiza la energía cuando se encuentra en peligro. Dice, no le voy a mandar mucha sangre a ese aparato digestivo porque ahorita necesito esa sangre para mis músculos, para el corazón, para los pulmones. Necesito esa sangre con toda la energía, con todos los nutrientes, en otras zonas de mi economía donde me pueden servir para salvar la vida, ¿no? Entonces, el aparato digestivo en situaciones de mucha presión, estrés,
angustia y todas las situaciones que puede vivir el ser humano, siempre va a estar como última prioridad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el proceso digestivo demanda mucha energía, mucho riego sanguíneo. Después de una comida, copiosa o no, siempre el organismo entra como un letargo. ¿Por qué? Porque la sangre se concentra en todo el aparato digestivo, porque es un proceso que demanda bastante energía. Entonces, como que le resta un poquito de circulación sanguínea a todas las demás partes de nuestro organismo. Entonces, esto hay que tomarlo muy bien en cuenta para poder entender algunas de las patologías que se presentan allí. Entonces, en esta fase cefálica también hay que tener en cuenta el siguiente concepto. Nosotros sabemos hoy en día por neurociencias que nuestro cerebro, al ser un procesador muy evolucionado, tiene una limitación. No es capaz de distinguir entre lo real de lo imaginario, entre lo real de lo virtual. Tal es así que si nosotros nos imaginamos nuestro platillo favorito, automáticamente podemos empezar a salivar. Si nosotros nos imaginamos de repente viendo una película, que nosotros somos la persona a la cual la están agrediendo o a la persona a la cual le están haciendo algo, podemos hasta llorar, ¿no? Por eso lloramos en una película, ¿no? Porque nos identificamos inconscientemente con lo que es imaginario, con lo que es virtual, porque así somos, porque si no fuésemos así, no podríamos transformar las cosas de este mundo también, porque no podríamos ejercer la imaginación. Estaríamos como unos robots muy sofisticados, obviamente, pero que solamente podríamos cumplir los programas para los cuales fuimos diseñados, pero no podríamos cambiar nada de ese diseño. Pero, sin embargo, nosotros somos la única especie en este planeta, el Homo sapiens sapiens, que sí tiene esa facultad. Tiene la facultad de imaginar, de crear en su imaginación. Y por ello, nuestro cerebro, ese procesador Pentium infinito, que se actualiza solito, puede crear realidades y realidades y las puede materializar, lógicamente. Pero si no es consciente de la diferencia en muchos momentos de la vida, puede generar un cambio orgánico distinto al que realmente quisiera. Esto lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor, pero neurocientíficamente está probado por muchos experimentos que realmente esta capacidad o esta limitación de no poder distinguir dentro del órgano imaginario puede crear somatizaciones, puede hacer hiperfuncionar un órgano o puede hacer que un órgano también funcione muy bien o restablecer la homeostasis. Es una ventaja y una desventaja. Depende cómo lo usemos y depende también cuán conscientes seamos de nuestro poder interior. Entonces, en esta fase cefálica de la digestión, esta fase cefálica, porque incluye el cerebro y el sistema nervioso, se activa con el sentido de la vista. Nosotros podemos ver un platillo decorado sabroso y ya estamos activando nuestras glándulas salivales. Ya estamos activando hasta la motilidad, el peristaltismo en el tubo digestivo. Es increíble. De solo pensarlo, ojo, de solo verlo y de solo olerlo. Nuestros sensores que nos comunican con el mundo exterior
son los que nos pueden ya preparar para un proceso de aceptación del alimento, de digestión del alimento, de asimilación del alimento y de eliminación de aquello que no nos sirve o aquello tóxico también para nosotros, ¿no? Y bueno, esta es la base anatómica. La base anatómica de este sistema nervioso autónomo es, bueno, este nombre se los menciono, pero no lo tienen que recordar, solamente es un conjunto de nervios, de cables. Le dicen mioentérico, ¿por qué? Porque va a la musculatura del intestino. ¿Y para qué va la musculatura? Estas celulitas alargadas son los musculitos. Y tiene que haber músculos donde hay movimiento en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en el intestino, en todo el tubo digestivo, que es un tubo, está constituido por musculitos. Estos músculos tienen que ser movidos por los nervios, por la orden que da el cerebro para que estos nervios activen la contracción o relajación de esos músculos, que son los que nos permiten el movimiento. Hay diferentes tipos de músculos, en este caso son músculos lisos, y que tienen pues un movimiento típico en ondas, como si fueran las ondas de las olas del mar, ¿no? Que se llaman de propulsión, porque van haciendo que el alimento, el bolo alimenticio, el quimo, el kilo, bueno, son nombres que les damos al alimento en sus diferentes fases, pueda ser transportado hasta ser digerido, asimilado y eliminado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este sistema nervioso? Este sistema nervioso tiene un nervio que anda por todo el cuerpo y por eso le dicen el vago, que sus fibras nerviosas llegan hasta las células que producen el ácido clorhídrico, por ejemplo, las células que están en todo este sincicio, que le dicen al conjunto de células conectados por sus líquidos intercelulares, y que no solamente llegan, sino envían información. Entonces, hay una conexión directa con el sistema nervioso autónomo, que es el que se activa en los momentos que el ser humano entra en alerta por supervivencia o por otro tipo de factores que lo sacan de la homeostasis, del equilibrio, del funcionamiento normal de los distintos órganos de nuestra economía. Entonces, esta es la base, digamos, anatómica, pero también científica, de que estamos conectados con nuestra mente, con nuestro cerebro y, bueno, con las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y entonces la fase cefálica es la que empieza el proceso de la digestión. ¿Cómo veo el a nuestro cuerpo? No es un proceso muy simple realmente, ¿no? Y acá, bueno, en este otro esquema lo ejemplifica mucho más bonito, la fase gástrica. De verdad que somos bastante complejos, pero perfectos. Y dentro de este estómago hay una parte que tiene mucha mayor cantidad de este tejido, que en estas criptas, que en estos pliegues, ustedes recuerdan que al principio les mostré que la parte interna del estómago era rugosa, porque tenía muchos pliegues, y dentro de estos pliegues hay como estas cavidades, como estas criptas, que acá en mucho más zoom las podemos ver mejor, que están constituidas por bastantes tipos de células. Y dentro de estas células están las células que producen el ácido clorhídrico.
Y estas células que producen el ácido clorhídrico producen un ácido que tiene un pH 1, que se compara al pH 1 del ácido muriático, por ejemplo. Imagínense cuán ácido es. Pero tiene que ser así, porque le permite digestar el alimento. Y el proceso de partición de ese alimento no es un proceso cualquiera, ¿no? Leía por ahí de que la proteína, por ejemplo, para ser desintegrada o desnaturalizada por este ácido clorhídrico, tiene que hacerlo de una forma geométrica, imagínense. No la puede desenlazar en cualquier punto. Es como que alguna ingeniería actúa dentro de todas estas moléculas en la desintegración, que si no se hace de esa manera, puede causar algún estrago incluso. Esto les comento para ver lo complejo que somos. Y esa complejidad nos lleva a tener una buena autoestima porque no somos cualquier cosa. Estamos diseñados sistemáticamente por niveles y todo está interconectado. Y si algo falla por allí, se activan mecanismos de emergencia para poder salvar el momento. Pero rápidamente requieren que volvamos a la homeostasis, al nuevo funcionamiento normal, porque lamentablemente no nos hemos adaptado todavía como especie a generar esos cambios y dejarlos mucho tiempo sin volverlos al buen funcionamiento, a la homeostasis rápidamente. Entonces, en esta glándula, en diferentes colores, hay células que producen mucus, y el mucus es muy importante, ese moquito protector producido por toda la piel interna que tenemos dentro de la tráquea, dentro del esófago, la piel interna, esa piel que empieza desde la boca, esa de características muy húmeda, rosadita, sumamente irrigada, que produce un moquito que es como un colchoncito que protege toda la mucosa interna del estómago del propio ácido también, y también de algunos elementos, bacterias, etcétera, que puedan venir con el alimento. Hay células endocrinas que producen hormonas, que estas son, por ejemplo, la somatostatina, que tampoco no tienen que acordarse los nombres, pero imagínense la regulación que hace el estómago, que cuando ya se tiene listo el alimento digestado, esta somatostatina da la orden a través de mensajeros neuroendocrinos químicos hacia el sistema endocrino del hipotálamo para que pare la segregación del ácido clorhídrico y de otras enzimas como la pepsina, la lipasa y otras que ayudan a digerir los lípidos, las proteínas, los carbohidratos. Entonces, esto en general se los digo porque hay una comunicación muy estrecha a nivel humoral, o sea, entre neuroquímicos, y también a través de los nervios, coordinando que toda esa función compleja se haga perfecta y dentro del equilibrio que debería ser. Entonces, haciendo un resumen, el estómago, a través de la boca, prueba el alimento que viene del exterior. Realmente lo que nosotros recibimos en nuestro aparato digestivo es lo que encontramos en el exterior. La fruta, el arroz, todo ese fruto proviene de una planta. O sea, y la planta proviene del suelo, de los minerales, del agua. Es decir, cuando comemos algo, no solamente comemos ese algo, comemos de dónde viene. Para irnos un poquito más profundamente a nuestra relación con la comida, ¿no? Pero es en la boca que la lengua lo acepta, lo prueba,
y según sus sensores, es sabroso, no es sabroso, me agrada ese sabor, no me agrada ese sabor, y le permite la entrada hacia ese ser humano. El intestino delgado hace la selección entre aquello que va a ser rechazado y aquello que va a ser absorbido. La función del intestino delgado es absorción. Y el intestino grueso, de nuevo, hace otra selección, pero se centra en lo que va a eliminar y lo que va a conservar. Esto es un ítem más que quiero que lo tomen también porque influye en la salud. El aparato digestivo emocional es un aparato sensorial. Hemos visto que nuestros sensores, que es el gusto, el olfato, la vista, están prendidos para poder seleccionar el alimento, que inicia en la lengua y continúa a lo largo del tracto digestivo. Entonces, con estos conocimientos, me atrevo a presentarles una metáfora, y esta metáfora cuenta la historia de un perrito vagabundo. Bueno, este perrito vagabundo no tiene una casa y por lo tanto no come en muchos días, ¿no? Lógicamente va a tener mucha hambre y imagínense cómo estarán su estomaguito y sus jugos gástricos, ¿no? Él siente el olor de la comida porque vive en una ciudad donde hay muchos restaurantes y hay lugares donde hay comida, pero sin embargo nadie tiene misericordia de él y no le ofrece alimento. Hasta que llega a una esquina donde hay un carnicero que lo puede ver y le da pena y dice, bueno, le voy a invitar algo a este perrito, mírenlo como él mirando la carne en su fase cefálica ya está segregando saliva, ¿no? No está comiendo, ¿ah? Pero ya está segregando la saliva, ya está preparando el aparato digestivo para poder aceptar el alimento. Y bueno, para suerte de este perrito, se encuentra con un carnicero que es amante de los animalitos y bueno, siente lástima por él, misericordia, empatía y decide regalarle unos huesos para que pueda saciar su apetito. Entonces, le regala un hueso, pero él, como tiene tanta hambre, se lo pasa enterito, o sea, ni lo mastica, ni lo ensaliva, no lo saborea, no lo degusta. No cumple la función que debería ejercer su boquita canina. Entonces, el bolo alimenticio pasa muy rápido por ese esófago. Imagínense que pasará un poquito con dificultad por ese esófago porque no ha sido todavía envuelto en las enzimas digestivas, no ha sido saboreado, no ha sido como que moldeado por la masticación, como digestado un poquito en la digestión, en la masticación, que es como una moledora también. Todos los dientes, las muelitas, sirven también para triturar el alimento y prepararlo para un tamaño adecuado para que pase cómodamente por el esófago. Pero bueno, este perrito se lo come porque tiene mucha hambre y se lo engulle rápidamente porque Dios no comió muchos días, así que está muy de hambre, ¿no? Y entonces, sin masticar, sin saborear, apenas lo prueba, su lengüita apenas prueba ese alimento y termina tragándoselo realmente. Entonces, cuando llega al estómago, el estómago de este perrito se siente un poquito atribulado y triste. ¿Por qué? Porque realmente le ha dado un bocado
indigesto porque está grande, no lo ha triturado, no lo ha partido bien, pero igual ha logrado llegar hasta él. Y en este caso hay una función vital que salvaguardar. Yo tengo que desocupar rápidamente este estómago porque si no, no va a poder llegar una próxima comida a mi perrito y podría morir. Es lo que piensa su cerebro. ¿Sí? Entonces se activan mecanismos de su parasimpático y simpático, que son los nervios que comandan la función de las células secretoras de ácido clorhídrico, y le ordenan a esas células productoras de ácido clorhídrico que aumenten la producción de ácido clorhídrico durante el tiempo necesario para que puedan digestar, triturar, partir en pedacitos que posteriormente van a ser asimilables por el intestino delgado. Y entonces se produce una gastritis, una hipersecreción de ácido clorhídrico, pero momentánea. Hay una hiperfunción adaptativa para poder salvarle la vida en ese momento que dura la digestión de ese huesito. Y entonces la mucosa, por supuesto, va a sufrir algún tipo de daño. Después se va a reparar, pero va a haber un cambio. Definitivamente toda esta cantidad de ácido clorhídrico debería ser 1 litro, pero se está generando 3 litros. Pero es por la necesidad biológica de ese momento. Estamos tratando de disolver un bocado indigesto, un bocado muy grande, que me lo he tragado porque tenía mucha hambre, ¿no? Dice el perrito. Pero luego, cuando termina de disolverlo, pasa la gastritis, pasa el momento de la hiperproducción y nuevamente vuelve a su normalidad. Y bueno, ya hasta que vuelva a encontrar alimento y esperemos que ya no sea por muchos días. Acá está la hiperproducción del ácido clorhídrico momentánea para poder disolver el bocado o el pedacito de hueso indigesto, ¿no? Entonces el estómago necesita digerir los alimentos para luego el intestino asimilar sus nutrientes y para dar espacio libre a la próxima comida. Otros casos cotidianos en donde nuestro sistema digestivo podría... Bueno, estaba buscando otras escenas, pero un poco que se parecen. Y esta es una reunión familiar de Navidad, donde generalmente se reúne, bueno, familia que tiene algunos conflictos y no tiene algunos conflictos, pero después de estas cenas navideñas o reuniones familiares por ciertas fechas especiales, generalmente, en algunos casos, al día siguiente, algunas personas se levantan y dicen, Dios, parece que me cayó mal algo de la comida de noche porque he amanecido indigesto, estoy con pesadez en el estómago, etcétera, ¿no? Con náuseas, vómitos y ese tipo de trastornos gastrointestinales. En realidad, no solamente ingerimos del exterior el alimento físico, sino el entorno que rodea ese alimento físico. Los comentarios de algún familiar, de alguna vecina, de algún compañero de trabajo, de la pareja, del suegro, qué sé yo. Y realmente altera nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, nuestro sistema de lucha-huida, nuestro sistema que nos pone en paz o en alerta. Y está conectado. Estábamos hablando de que el nervio vago llega hasta las mismas células de esa cripta del estómago, a las células productoras de ácido clorhídrico, las células productoras de enzimas, las células productoras del mucus protector. Entonces, nuestra manera de pensar, de interpretar el mundo, lo que nos sucede, lo que pasa allá afuera, también influye en nuestro proceso de asimilación, de digestión del alimento, de aceptación del alimento, ¿no? Esto es como complemento a todo lo que ya sabemos
que debemos llevar en cuenta para tener una buena salud. No estoy hablando en contra de comer saludable, de comer a nuestras horas, de seleccionar los alimentos que no tengan muchos aditivos, como saborizantes, edulcorantes, y todos los que terminan en antes, que a veces ni se puede leer qué tipo de sustancia química es. Tampoco estoy en contra de comer a las horas, de hacer ejercicio, de no beber en exceso, ni tampoco fumar y esos buenos hábitos. Pero en realidad también tenemos que complementar teniendo esta información de lo que somos en estructura anatómica y funcional. Y también que somos seres pensantes, somos seres creadores. Y ahí está la fase cefálica. En la fase cefálica se activa la digestión de solo ver, oler y pensar. Esta parte yo ahorita no les puedo dar un experimento totalmente científico porque son cosas intangibles realmente, pero que la neurociencia ya lo ha comprobado y lo establece como algo científico real, ¿no? Entonces, estas vivencias nos afectan de acuerdo a la interpretación que demos a estas vivencias. No todos lo van a interpretar de la misma manera, porque no todos van a tener las mismas creencias, no todos van a tener la misma información, ni los mismos recursos para poder solucionar estas vivencias. Y bueno, les voy a mostrar una más, pero antes de pasar a esto, le puse esta escena de la cena familiar de Los Increíbles, no encontré otra realmente, pero aquí lo importante es esto. Si entramos en esta situación incómoda durante una comida, acuérdense que inmediatamente la sangre que estaba irrigando el estómago, el esófago, el intestino grueso, se va a escapar y se va a ir hacia los músculos, hacia el corazón, hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque se cambió la prioridad. Ahorita yo no me puedo dar el lujo de digerir o hacer funcionar todo mi aparato digestivo con toda la sangre que necesita por allí. ¿Por qué? Porque ahorita la prioridad del riego sanguíneo está en otra parte, distinta. Porque ya estoy entrando en lucha, estoy entrando en pelea, estoy necesitando más oxígeno, así que voy a mandar más sangre a mis pulmones para que puedan captar más oxígeno, más aire, porque necesito hablar más fuerte, porque necesito de repente dar un palmazo sobre la mesa y necesito más fuerza en mis músculos de la mano que en mi aparato digestivo. Y también esto para las mamás cuando dan de comer a sus niños, ¿no? A veces tratamos de engullir al hijo mayor, sobre todo sucede esto, ¿no? Porque creemos que no va a crecer, que no va a estar bien alimentado, que se va a enfermar, etcétera, etcétera. Pero le estamos generando un estrés, ¿no? Si no comes, te vas a enfermar, si no comes, no vas a crecer, si no comes, no quieres a mamá, tantas cosas que a veces salen por el miedo, ¿no? Pero realmente vale la pena alimentar a nuestros hijos de esa manera. ¿Valdría la pena o le vamos a causar, en primer lugar, una relación anormal con el hecho de aceptar el alimento, de digerir ese alimento y un mal recuerdo incluso, ¿no? Porque van a relacionar alimentarme es una situación de estrés. No hay tranquilidad, no hay paz en el proceso de alimentación. Y biológicamente no va a haber riego sanguíneo tampoco en ese aparato digestivo de ese niño. ¿Por qué? Porque se va a ir inmediatamente a su corazoncito, a sus pulmones, a sus musculitos, de repente para hacer una rabieta, gritar o salir corriendo también, ¿no? Entonces, comprender es también aliviar nuestra angustia en un momento o también encontrar herramientas
para poder gestionar mejor nuestra vida. Conocernos cómo somos, cómo estamos hechos, cómo funcionamos y cómo podríamos utilizar cierto tipo de herramientas para gestionar esos momentos inevitables, porque todos vamos a pasar por diferentes momentos o circunstancias. Y les voy a mostrar dos escenitas más y ahí ya terminamos. Bueno, acá hay una frase: se me ha quedado en el estómago algo que no puedo digerir, un alimento que queda allí, y le he puesto estas palabras, que es a veces tolerar, aguantar, permitir, soportar o disimular, ¿no? Así que a veces nos quedamos atragantados con algo que no podemos expulsar, vomitar, sacar, y lo tenemos que pasar, y llega hasta el estómago, de hecho, y para el cerebro puede ser considerado como algo que está allí, como ese hueso grande del perrito que no lo puedes digerir. Ojo que también puede suceder eso. Yo los estoy complementando con estas nuevas, son todavía conocimientos que no están totalmente comprobados, pero yo sé que en el tiempo les puede servir también para poder encontrar causas no mapeadas hasta hoy en día, ¿no? Pero de este principio que nuestro cerebro no puede distinguir lo virtual, lo imaginario, de lo real, físico, en 3D, nosotros podríamos entender nuestros comportamientos emocionales, cómo somatizan y afectan nuestra biología. Entonces, todo este aparato digestivo acepta lo que viene de afuera, todo nuestro mundo exterior, el universo que nos rodea, que nos ha sido ofrecido. ¿A qué punto lo toleramos? ¿A qué punto lo soportamos? ¿Lo sufrimos o lo disimulamos? Cuando lo tratamos de metabolizar con nuestro aparato digestivo. Bueno, la mamita también, cuando da de lactar y cuando está gestando, cuando tiene un bebé en su vientre, está conectado directamente con su bebé, y todas las emociones que puede estar sintiendo se las está transmitiendo a ese bebé, ¿no? Entonces, en el momento de la lactancia, no solamente le está dando el alimento de la leche, sino también está acompañado con todo su momento afectivo, emocional de ese momento. Entonces, a veces el bebito no duerme durante la noche, tiene cólicos, está intranquilo, y de repente es por ello, ¿no? Es que le hemos contagiado ese estado emocional de intranquilidad. Si reconocemos este pequeño detalle sutil de lo que somos también como seres sintientes, que sentimos, podríamos darle un baño, acariciarlo, calmarnos nosotros primero calmarnos, porque transmitimos esa emoción por las neuronas espejo. Nosotros tenemos unas neuronas que copian como espejo el comportamiento de la otra persona, y esto sí está probado científicamente. Entonces, transmitimos nuestros estados de ánimo, nuestros comportamientos a los seres que están alrededor de nosotros, ¿no? Y esto es lo peor que podemos hacer. Preferible que no coman, y ningún niño se muere de hambre. Es un mecanismo de supervivencia. Comerán cuando les dé hambre, pero con paz y tranquilidad, ¿no? Eso es lo que les comentaba, ¿no? La mamá contándole una historia de que si no comes esto, no me quieres o no vas a crecer, etcétera, ¿no? Y otros niños no tienen que comer y tú eres malo porque no comes. Entonces, les estamos instalando pequeños programas que después, para que se los desinstalen, les va a costar un poquito más de lágrimas y muelas, como quien dice, ¿no? Entonces,
conociendo y entendiendo lo que somos para no angustiarnos, hay que tomar conciencia de esto. Encontré estos sinónimos en el diccionario de tragar, ¿no? Tragar es engullir, deglutir, zampar, soportar, aguantar, tolerar, permitir, disimular y sufrir. Ténganlos en cuenta, porque nuestro inconsciente, que está gobernado por ese sistema nervioso autónomo, que no pide permiso al consciente, o sea, al lóbulo prefrontal, donde está la corteza cerebral que nos ayuda a tomar las decisiones más acertadas, etcétera, está gobernado por palabras, por símbolos, por metáforas. Entonces, cuando nos engullimos un alimento emocional, tiene la misma connotación de engullirnos un alimento físico, que para el estómago puede representar hipersecretar ácido clorhídrico, dejar de secretar mucus o cambiar su sistema hormonal o desregularizarse completamente. Y comer bien significa entonces saborear ese alimento, deleitarse, degustar, disfrutar de ese momento, de integrar el mundo exterior, lo que viene de ese mundo exterior, dentro de nuestro cuerpo y convertirnos en parte de ello, porque ese es el proceso de transformación del alimento en nutrientes, en energías, en moléculas energéticas que nos van a permitir seguir viviendo, regenerando las células muertas, reparando los tejidos que han sido averiados, etc. En realidad recibimos parte de ese mundo exterior para poder transformarnos por dentro y seguir viviendo a través de eso. Entonces es un proceso bastante complejo. Y los recuerdos que guardamos se activan en 1 milisegundo. Entonces es importantísimo que a la hora de comer nos separemos un espacio, sobre todo cuando criamos niños, cuando tenemos la oportunidad de generar este tipo de relación entre la comida, la hora de comer, de alimentarse, y el espacio de paz, tranquilidad, sosiego, amor y ternura. Eso también influye en la vida adulta, cuando el ser humano empieza ya a interactuar con el mundo exterior. Y si no ha creado esa buena relación, entonces vienen diferentes trastornos a veces, ¿no? La bulimia, la anorexia, la obesidad, el sobrepeso, todo eso influye realmente, ¿no? Porque no somos tan simples como tenemos un aparato digestor y punto, no. Somos complejos y esa complejidad nos permite transformar el mundo exterior, transformar nuestro mundo interior y llegar a evolucionar y ser seres más felices y mucho más nobles, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo.